Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 4 de febrero, viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, en la primera lectura, tomamos el libro del Eclesiástico o Sirásida y leemos el capítulo 47, versículos 2 al 11. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos, como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, él le dio fuerza a su brazo para aniquilar aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10.000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Como vemos, el libro del Eclesiástico o llamado libro del Sirásida, en este capítulo 47, está haciendo un recuento de lo que fue lo que hemos leído en el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, es decir, esa vida de David, ese elegido del Señor para gobernar a su pueblo. ¿Cómo comienza ese elogio? Que lógicamente está revestido de los típicos elogios que vienen hacia el final de la vida, donde los defectos, los pecados, son puestos por debajo. Uno podría decir, bueno, pero eso no es real, no es la verdad. Al final de nuestra vida, nosotros seremos juzgados. Y seremos juzgados en pos de aquella misericordia que Dios tiene con nosotros. Por tanto, lógicamente que si llegamos con fidelidad al momento final de nuestra vida, ¿qué es lo que va a pesar más? ¿Las buenas obras o las malas? Las buenas. Las buenas. Entonces no se trata de una falsedad, se trata de la historia de nuestra vida, de la vida de cada uno de nosotros. En el cielo no se nos va a recriminar los pecados que hemos cometido, siempre y cuando, lógicamente, nos hemos arrepentido y nos hemos esforzado por cambiar. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque en la vida de David lo que vemos es el resumen de la vida de santidad, que no es una vida que no peca, que no es una vida de perfección constante, donde todo se hace bien. No, es una vida de lucha, de permanente lucha.
Nosotros que queremos alcanzar la santidad, tenemos que saber que lógicamente el anhelo es siempre ser mejores, siempre actuar con más amor hacia Dios y hacia el prójimo. Pero no podemos dejarnos llevar por la desilusión de los pecados. No, es que yo no valgo nada porque yo he caído tantas veces. Sí, hermano mío, pero nos levantamos, nos levantamos. Y al final de nuestra vida, ¿qué es lo que va a contar? Ese levantarnos, ese buscar la misericordia de Dios. ¿Cómo inicia el libro del Eclesiástico en este capítulo 47? Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Fue escogido entre otros. Y utiliza esta imagen como se aparta la grasa para los sacrificios. La grasa que se utilizaba justamente para prender el fuego. Así. Esto es lo que escogemos para prender el fuego. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Dios lo ha escogido. Y lo ha escogido justamente con vistas a esa misión que le ha dado. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Y recuerda entonces cómo en su juventud mató a Goliat, cómo venció a ese gran guerrero. ¿Por qué? Porque invocó al Dios Altísimo. Y entonces Dios le dio la fuerza. Ese es el resumen de una vida que vale la pena. ¿Qué vale la pena? Vale la pena justamente el invocar a Dios y saber que la lucha que tenemos que llevar día a día no es con nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. Cuando una persona dice es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, bueno, entonces estás peleando tú. Estás peleando tú, pero no estás dejando que pelee el Señor por ti. Estás peleando con tus fuerzas, pero no estás peleando con la fuerza de Dios. Le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero. Y por eso lo celebraban diciendo que había matado a 10.000 enemigos con cantos y lo bendecían en nombre del Señor. Cuando ya era rey, siguió peleando contra todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a todos sus enemigos. Mira, lo que se nos resume sobre la vida de David es una vida de pelea. Obviamente en el Antiguo Testamento se nos muestra esta guerra contra los enemigos, batallas que no queremos para nada en nuestra vida. No se trata de que para vivir la santidad nosotros tengamos que ir a hacer la guerra a los demás. Se trata de saber leer las Escrituras y ver cómo efectivamente nosotros no vivimos en tiempos de estar yendo a pelearnos con los demás, ir a pelear con los otros pueblos, ir a guerrear con armas. No, pero no significa que no tengamos una vida de constante combate. Y tenemos que pelearla, claro, por supuesto. Tenemos que pelear constantemente, luchar constantemente. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida de lucha permanente. Por todos sus éxitos, daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Ese corazón que sabe reconocer que mis éxitos no son míos. Ese corazón que sabe reconocer que mis triunfos no son míos. Ese corazón que sabe reconocer efectivamente que la fuerza viene de Dios, que la fuerza es del Señor y que da gracias continuamente a Dios y que glorifica a Dios. Mira estas dos acciones, dar gracias y glorificar. Qué importante darnos cuenta que esto es la esencia de nuestra existencia o lo que debe ser la esencia de nuestra existencia.
¿Cuáles son las principales actividades que yo tengo que realizar en mi vida? Dar gracias a Dios y glorificar su nombre. Glorificarlo, alabarlo, bendecirlo. Cantar la gloria de Dios. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Y de hecho va a continuar diciendo cómo efectivamente Él ha creado el servicio de los salmistas para que sirvan al altar y que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Tenemos efectivamente esa muestra del amor de David a Dios a través de los salmos, de cómo compuso los salmos que mostraban ese deseo de glorificar, de dar gracias, de alabar a Dios y alabarlo con un alma que se elevaba hacia Él con cánticos. Qué bonito es efectivamente, por eso tener en nuestra oración esos cánticos, esos salmos que nos ofrecen las Escrituras y también todas esas canciones de alabanza que podemos elevar al Señor. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. Fíjate qué importante, porque David organiza ese ciclo, lo que hoy en la iglesia es el año litúrgico. Por eso el día de ayer hemos celebrado la presentación del Señor en el templo, antes de ayer hemos celebrado la presentación del Señor en el templo, ayer hemos celebrado a San Blas, y así la vida de la iglesia va siguiendo un ritmo como lo tenía Israel en tiempos de David, que organizó esas solemnidades. Y el santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. Qué bonito que la iglesia desde temprano canta y alaba al Señor, que efectivamente es el lugar donde estamos alabando constantemente al Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. El Señor le perdonó sus pecados. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque pidió perdón, porque se dio cuenta, porque fue consciente de esos pecados y por eso ha recibido esa misericordia. Y le ha prometido al Señor un trono perpetuo. Salomón lo sucedió como rey y sus tiempos en cambio fueron tranquilos porque Dios pacificó las fronteras y Salomón va a ser entonces el que va a construir el templo al Señor, el que le va a dedicar un santuario eterno. Salomón, ese hijo de David, que va a pedir sabiduría y que va a tener tiempos de paz. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encarcelado lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías
Bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Hemos leído el fin trágico, perverso, glorioso, sí, glorioso, el martirio de Juan el Bautista, pero el fin trágico y perverso de Juan el Bautista. Y vemos la profundidad de esa personalidad de Herodes. La fama de Jesús se había extendido y llega a los oídos de Herodes, nos cuenta en el capítulo 6 San Marcos. Y la gente dice de todo. Actuaban poderes en Jesús, por lo cual algunos decían que era Juan el Bautista el que había resucitado, o que era Elías, o otro comparable a cualquier profeta de los antiguos. Herodes solo puede pensar en una cosa: no, es Juan a quien yo le corté la cabeza que ha resucitado. Un imposible, una tontería. Ya con este pensamiento nosotros vemos cuál es el corazón de Herodes. Un corazón que todo lo hace autorreferencial. Todo gira en torno a él. Ese es el egocentrista. El egocentrista. No importa que termine pensando una locura, una idiotez. Lo que importa es que todo está en torno a mí. Te doy un dato. Es muy difícil por nosotros mismos darnos cuenta de ese egocentrismo. Tenemos que hacer un esfuerzo grande para salir de nuestros pensamientos y verlo. Y por eso le tenemos que pedir ayuda al Señor. Y por eso tenemos que aceptar esa corrección fraterna de nuestros hermanos, la corrección de los demás. Justamente porque nos es muy difícil ver con claridad el egocentrismo. Y entonces, cuando le pedimos al Señor la luz, cuando aceptamos la corrección de nuestros hermanos, entonces podemos ir abriendo los ojos y darnos cuenta cómo muchas veces pensamos todo en torno a mí, todo en torno a mí. Qué importante saber detenerse y pensar. Oye, hay personas que creen que todas las acciones de los demás son dirigidos hacia ellos. No, es que hizo esto para hacerme el mal. Oye, y uno analiza la situación y dice: pues esa persona lo que hizo no tiene nada que ver contigo. No, lo hizo porque sabía, porque no sé qué, porque no sé cuál. Y vienen todos unos rollos que son verdaderamente dramáticos. ¿Dramáticos por qué? Porque se salen de toda razón lo que está haciendo Herodes. Herodes entonces nos comienza a contar el Evangelio de San Marcos, ese martirio de Juan el Bautista. Había mandado apresar a Juan y lo había encadenado y lo había metido en la cárcel. ¿Y por qué? Porque Herodes había tomado como mujer a Herodías, que era la esposa de su hermano Filipo. Y Juan, ¿qué le decía? No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Qué precioso es darnos cuenta que el martirio de Juan el Bautista se debe a la defensa del matrimonio. A la defensa del matrimonio. Defender el matrimonio.
defender que ese vínculo entre el hombre y la mujer, ese vínculo es sagrado y que esa unión no puede separarla el hombre. Que esa unión, además, cuando es sacramental, es que sean una sola carne. ¿Qué beneficios ha dado a la sociedad la facilidad con la que las personas se casan, se divorcian y se vuelven a casar? ¿Qué beneficio ha entregado? Ah, no, es que hoy día vivimos con mucha libertad. No, mira, es impresionante el daño tan profundo que se hace en las personas por no poder vivir la fidelidad, pero es sobre todo tan impactante el daño que le ocasionan a los hijos, tan profundo daño. Y por eso, qué importante es que en familia y en sociedad defendamos el matrimonio, que seamos valientes. Porque claro, hoy en día es, ay, pero bueno, es que nadie se mete, es que nadie debe decir nada, es que no sé qué, ¿quién soy yo para juzgar? Ser valientes, para decir, como Juan, no está bien. No está bien que estés con una señora que es esposa de otro. No está bien. No está bien que estés con un hombre que es esposo de otra. Eso no está bien. Eso no es bien visto por Dios y como no es bien visto por Dios, tampoco debe ser bien visto por la sociedad. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan. Tal rencor que lo va a mandar a matar a través de su hija. Es tremendo, ¿por qué? Porque lo que vemos es justamente como Juan lo que le ha dicho es, mira, no te es ilícito, pero a esa mujer parece que le han dicho lo peor que se le puede decir a una persona. Y efectivamente, mira, a mí me ha pasado que personas, porque uno les ha dicho con bastante tranquilidad y con bastante sensatez, no está bien, no está bien. Y eso ha producido odios brutales. Bueno, esos odios brutales que uno recibe de una persona porque uno le ha dicho la verdad, no te es ilícito ese matrimonio, porque ese no es un matrimonio, porque tú ya eres una mujer casada, porque tú ya eres un hombre casado. Y si no te gusta eso, bueno, si me vas a odiar por eso, qué pena por ti, qué pena por ti. Yo sentiré gran alegría porque estoy en buena compañía, estoy en la compañía de Juan el Bautista. Herodías quería quitarle la vida, pero no sabía cómo hacerlo porque Herodes miraba con respeto a Juan, sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. ¿Qué hacía Herodes? Iba y lo oía hablar a Juan el Bautista y quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. Mira qué impresionante. Yo muchas veces lo tengo que decir. Ten mucho cuidado con ese gustar, que puede pasar incluso en esta lección divina, ¿no? Hay personas que me dicen, Padre, qué linda su lección divina. Pero ¿escuchas? ¿Escuchas? ¿O simplemente te deleitas escuchando? Simplemente es ese sonido, ay, qué bonito lo que... Pero se transforma en que esas palabras del Señor lleguen a nuestro corazón, que transformen nuestro corazón, que yo profundice y diga, a ver, esto en mi vida sucede. Y esto puede cambiar entonces en mi corazón y por tanto puede cambiar en mi vida y puede cambiar en mi vida familiar. Cuidado empalagarse escuchando, ay, qué lindo, y creer que eso es algo bueno. No, esa es la misma actitud de Herodes. Llega el cumpleaños de Herodes y ¿qué sucede? Que la hija de Herodías hace un baile
un gran baile, ya suponemos qué tipo de baile habrá sido. No habrá sido un baile cualquiera. Fíjate qué importante, ¿por qué? Bailar es bello, claro, bailar es bello, pero hay bailes y bailes. Este seguramente no era un baile lindo, no era un baile bonito, esto era un baile sensual. Oye, cuando una mujer se rebaja a hacer determinados movimientos en un baile para sensualizar todo su movimiento y todo su cuerpo, para lucir además provocativa, tiene que pensar un poquito en a quién estoy imitando yo. Bueno, estás imitando a Salomé, la hija de Herodías, esa por la cual se le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Y hay que reflexionar profundamente. Ay, no, pero bueno, yo bailo, pero el que ve y piensa cualquier cosa. No, no, mira, no es una cuestión de que yo hago cualquier cosa y los demás tienen que pensar. Si yo estoy realizando un baile sensual, un baile erótico, entonces, ¿qué estoy pretendiendo? No, no, los demás, bueno, entonces te metes en tu cuarto y hazlo solito, solita. Pero si yo lo hago delante de los demás, mis acciones tienen efectos en los demás. Herodes queda loco y entonces le dice, pídeme lo que quieras. Claro, no tiene ningún razonamiento Herodes. Herodes ha perdido la compostura. Ni siquiera tiene un mínimo de respeto, además. ¿Por qué? Porque esta es la hija de la mujer con la que está, que no es su esposa, porque es la esposa de su hermano. Mira todo cómo se vuelve absurdo, absurdo. Oye, ¿a quién estás mirando con deseos? A la hija de la mujer con la que estás, con la que defiendes supuestamente ser esposa, pero no es tu esposa. Ella, Salomé, sin saber qué pedirle al Señor, a Herodes, va a su madre y su madre le dice, la cabeza de Juan el Bautista, eso es lo que tienes que pedir. Y eso fue lo que pidió. Es impresionante porque nos dice San Marcos que el rey se puso muy triste. ¿Qué tipo de tristeza? Triste en el nivel afectivo, en el nivel sentimental. Se puso muy triste. Y sin embargo, a pesar de su tristeza, no es capaz de hacer lo que debe hacer. Que es decir, no, eso no te lo voy a dar. Ay, no, es que ya hice una promesa, qué vergüenza con los demás. Tristeza falsa, entonces, tristeza simplemente de sentimientos, que no sirve para nada. La tristeza profunda y verdadera que tenemos que sentir delante de los pecados nos tiene que llevar a la conversión, a cambiar nuestras actitudes. Mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, que personas me dicen, me duele mucho haber cometido este pecado, me duele mucho, mucho, estoy muy triste por haber cometido este pecado. Y yo le pregunto, disculpa, ¿y hace cuánto tiempo cometiste este pecado? Hace un mes. ¿Dónde está esa tristeza entonces? No, me duele mucho. ¿Dónde está ese dolor? Disculpa, si a mí tanto me duele algo, me voy al hospital, me voy al médico inmediatamente. Voy a buscar la solución. Si a mí me duele tanto la cabeza, me tomo una pastilla. ¿Qué hiciste tú frente a ese dolor? ¿Esperar un mes para buscar la reconciliación con Dios? No parece el camino lógico. Si a uno le duele, busca la solución inmediatamente. Si yo estoy en pecado y sobre todo si estoy en pecado mortal y me duele, me entristece mi pecado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar la sanación, buscar la reconciliación con Dios, buscar efectivamente ese perdón de mis pecados. Herodes, en esa falsa tristeza, en esa tristeza superficial
que es la tristeza de muchos en el mundo. Estoy triste, pero esa tristeza no me lleva a un cambio, no me lleva a una conversión, no me lleva a buscar la verdadera dicha. Entonces es una tristeza de nada, es una tristeza de espuma, es una tristeza que al final se une con ese egocentrismo. Ay, pobre de mí que estoy tan triste. Pobre de mí, pobre de mí. Soluciónalo, soluciónalo. Pero no, esa tristeza que se vuelve efectivamente empalagosa también, simplemente para autocompadecerse o buscar la compasión de los demás. Herodes hace que maten a Juan y después sus discípulos fueron a recoger su cadáver y lo sepultaron. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.